Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Sheraton Santiago. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que al escucharme me ven, saludo especialmente a los radiovidentes del norte, en Antofagasta, parto por ahí, luego bajo y desciendo por el territorio caminando y me encuentro en la quinta región, en Viña del Mar y Valparaíso. Saludo a todos los radiovidentes de esa zona, a los que nos escuchan y nos ven en la región metropolitana, y me acerco al querido sur y en la frontera, en Temuco, nos escuchan y nos ven a través de las ondas de Radio Pauta, y más al sur, nuestros radiovidentes patagónicos nos ven y nos escuchan gracias a las antenas de Radio Polar de Punta Arenas. Hoy día es día martes 12 de noviembre del año 2024. Una fecha que debimos haberla conmemorado o recordado en el día de ayer. Una fecha tremendamente importante que no hay que olvidar nunca, creo yo, por la importancia que tiene simbólica, por la importancia, la trascendencia que tuvo en la historia de Occidente y en la historia que estamos todavía viviendo, y es la caída del muro de Berlín. El sábado 9 se celebró la caída del muro de Berlín. Aparecieron algunas columnas en los diarios, entre ellas una columna de un historiador, Cristian Medina, miembro de la Academia Chilena de Historia, investigador, profesor en el doctorado de Historia de Filosofía y doctorado de Filosofía de la Universidad de San Sebastián, doctor en Historia de la Universidad Complutense de Madrid, con más de 30 años de experiencia de pre- y posgrado en distintas universidades. Es un investigador riguroso. Vamos a hablar de algunas de otras de sus investigaciones o sus pasiones de investigación. Ha publicado columnas de opinión en medios regionales y también en otros medios de comunicación. En fin, es muy largo su currículum vitae. Pero estuve ayer en Concepción en otra actividad, ahí también en la Universidad de San Sebastián. Él estaba lanzando un libro que justo, obviamente que imagino que esto fue programado, tiene que ver con la caída del muro de Berlín. El libro es El refugio chileno a Erich Honecker, 1991-1994. Un libro que explora en ese episodio importante y extraño en un cierto sentido de que voy a decirlo con toda su letra, el dictador, me perdonarán algunos que no lo consideraban dictador, yo lo considero dictador, de la República Democrática Alemana, terminó sus días viviendo en Chile. Hace poco, meses atrás, conversamos aquí en el jardín con Roberto Ampuero, quien escribió una novela donde él imagina los últimos días de Honecker en Santiago. No volveré a Berlín. Quiero agradecer a Cristian Medina, que se ha dado el tiempo de venir desde Concepción, desde los jardines y los bosques de Concepción, a este pequeño jardín aquí al sur del mundo. Cristian, muy bienvenido. Un gusto conversar contigo esta tarde aquí en Desde Jardín. Muchas gracias por la lucida presentación y por haber invitado al programa. Cristian, lo primero que te quiero preguntar es, a ver, esta investigación o este interés tuyo en indagar como historiador ese episodio de un Erich Honecker que recibió asilo diplomático de Chile y que vivió sus últimos del día de Chile. ¿Qué fue lo que lo motivó? Porque me imagino que la investigación es ardua siempre historiográfica, ¿no? Hay que meterse en archivos, son muchos meses, años a veces de investigación. Entonces tiene que haber algo que te interesaba a ti en este episodio. ¿Qué es lo que te movía a hacer y que te hizo finalmente publicar este libro? Primero que nada, esto es una investigación de más de una década en diferentes archivos, en diferentes momentos.
Eh, yo siempre digo, inicié esta investigación soltero, la continué casado y la terminé con hijos. O sea, Ya. para que te den cuenta un poco el trayecto que tuve el Y no itinerario. vaya a terminar separado si sigue investigando demasiado, Ojalá que porque no, no tienes no, que ya abandonar salió el tu libro, así que ya matrimonio. no. Eso es Ya. lo uno. Y lo segundo es que en estricto rigor historiográfico él nunca pidió asilo, nunca se le dio asilo de hecho o de derecho, sino que fue una protección, un refugio, una jaula dorada incluso, pero la palabra asilo siempre fue esquiva en los documentos oficiales. Podríamos hablar de un asilo de facto. Y lo que me motivó fundamentalmente fue que yo me siento un hijo de la Guerra Fría. Yo nací a fines de los años 60 y me parece que fue un periodo muy turbulento donde nuestro país tuvo una presencia importante. Se hicieron muchos experimentos ideológicos en América Latina. Hubo esta pasión por explorar lo que era el Berlín comunista como el paraíso prometido, la tierra prometida, y me llamaba mucho la atención que muchas personas hayan sucumbido frente a esta seducción, digamos, extravagante de pensar que para abrir las puertas del paraíso había que estar dispuesto como modelo ideológico a cualquier tipo de brutalidad y de, digamos, sangre fría. Y eso me llamó mucho la atención siempre. Oye, Cristian, ahí te interrumpo un segundo porque me siento aludido. Yo era muy joven, militante de izquierda, y viajé a Alemania y en realidad yo pasé por Berlín Occidental, lo hice a dedo todo esto, autostop, pero mi objetivo final era ir al paraíso. Yo iba al paraíso, yo iba a la República, crucé el muro de Berlín Ah, ya. y tuve una experiencia, solo me bastó caminar un día entero por Berlín Oriental y ahí empezó a desmoronarse la idea del paraíso, empecé a sentir un escalofrío en la espalda, lo escribí hace tiempo en una columna, por lo tanto lo que tú estás diciendo es absolutamente cierto y pertinente. Desde luego muchos chilenos vivieron y, digamos, recibieron el refugio que les dio Honecker y la República Democrática Alemana, y algunos escaparon, algunos guardan un recuerdo crítico, se han callado, pero hay algunos que siguen siendo fieles a ese asilo y a esa imagen de todavía una República Democrática Alemana mejor que la República Federal Alemana. ¿Qué pasó ahí? Bueno, siempre quedan náufragos cuando uno emprende una travesía. Y yo creo que aquí todavía quedan estos nostálgicos, estos románticos de pensar que lo que ocurrió en Berlín Oriental y en toda la Europa Central y Oriental simplemente eh, era posible llevarlo a cabo, pero la verdad es que la historia ha demostrado fehacientemente que si en la propia RDA no se pudo cumplir el paraíso en la tierra es porque definitivamente no se pudo gestionar adecuadamente el socialismo. Los documentos están ahí, siempre esa es la gracia del historiador. Los archivos están disponibles, la mayoría de ellos, y especialmente me llamó la atención el hecho de que nuestro país estuvo siempre tan vinculado a través tanto del Partido Socialista como el Partido Comunista con estos sueños, con estas utopías propias del siglo XX y cómo fueron seducidos gran parte de los grupos dirigenciales para llevar esa visión política al extremo, como por ejemplo en el caso de Chile la relación con la RDA formalmente, diplomáticamente fue muy corta, fue solo durante el gobierno de Allende, pero la verdad es que el impacto, la trascendencia dura más de medio siglo. Inga Emerlin, por ejemplo, en un libro que debería ser traducido al español, ella cuenta un poco que la relación fue muy intensa, muy importante, incluso el propio Allende fue para allá, pero Gustavo Gajardo, que es un joven historiador, doctor en historia de acá de Coronel, demostró que en realidad la fascinación tenía una data mucho mayor que lo que había investigado la profesora Inga Emerlin en Alemania. Pero la relación diplomática, como digo, fue muy corta porque se corta definitivamente. El año 73 se había iniciado el 71 con Allende, pero para que tú veas, se corta el 73, pero sucede que nosotros empezamos a recibir a Honecker el año 91. O sea, habían pasado varios años de lo que había ocurrido y aún así muchos sectores del socialismo que había habido el exilio en la RDA sentía que había que devolver la mano al compañero, al camarada que estaba en desgracia, que en este caso era Honecker, que había sido defenestrado del poder en noviembre del año 1989. Entonces, para mí siempre fueron motivos muy importantes para hacerme estas preguntas analíticas. Ahí tú señalaste dos libros, una alemana, un libro de un chileno, pero es un caso que no ha sido tan suficientemente estudiado, puesto que por eso, por algo tú escribiste el libro, ¿no es cierto? Sí, Y aquí fue lo que se produjo ahí, generó un escenario complicado, porque estaban involucrados tres países, ¿no es cierto? sí. La Unión Soviética o Rusia, la ex Unión Soviética, estaba involucrado Alemania y estaba involucrado Chile. O sea,
generó problemas que tienen que ver con el derecho internacional, generó trascendencia desde el punto de vista político. A ver, ¿cuáles son los filones o las líneas de reflexión más importantes o interesantes que se pueden hacer a partir de esto que pareciera ser simplemente que un ex jerarca se asiló, o sea, se asiló, bueno, encontró refugio aquí en Chile? Sí, bueno, varias en realidad. Una de ellas que es muy importante, creo yo, que lo que tú has apuntado. Estamos en una etapa de auténtica transformación del orden internacional, donde tenemos tres países en diferentes velocidades de transformación. Una Unión Soviética en auténtica caída libre, golpeando las puertas de la poderosa Alemania de Helmut Kohl para encontrar en el marco alemán la ayuda financiera para llevar adelante Boris Yeltsin su plan de reformas. Esa es la primera transformación. La segunda, una Alemania que caminaba hacia la reunificación, luego de la caída del muro de Berlín, que no sabían exactamente cómo lo iban a hacer. Y Chile, que caminaba en su propia transformación a través de la transición. O sea, es un momento muy interesante desde el punto de vista histórico porque tenemos tres procesos y un sistema internacional que se está reconfigurando totalmente. Por lo tanto, temas como el derecho internacional, que es muy importante, la justicia transicional, que era muy importante también, y el hecho de que a través de qué normas jurídicas vamos a juzgar al señor Erich Honecker, el último dictador de la RDA, pero también constructor, cancerbero, gendarme, centinela del muro de Berlín, al cual se le enrostraban una serie de asesinatos en el muro de Berlín y que estaba siendo buscado por un Estado de Derecho en forma como era la República Federal de Alemania. Entonces, evidentemente está el tema del nexo que había entre Patricio Erwin y Helmut Kohl, que eran muy amigos, ambos militantes de la democracia cristiana internacional, una Alemania que le había dado financiamiento a la oposición en Chile para llevar a cabo esta transición, y por este otro lado, ¿no es cierto?, el gran gigante que venía, digamos, en caída libre, que era el mundo soviético hacia el mundo ruso. Esa es una cuestión muy importante. Está el elemento emocional, o lo que yo llamo la lealtad de los nivelungos, aquellos que en algún momento le debieron su protección, su vida, como el caso Carlos Altamirano, que fue rescatado por agentes de la Stasi en Chile y después llevado primero vía Cuba hacia Berlín, que le debían su vida a la protección de Erich Honecker. Honecker recibió a la cúpula del Partido Socialista, pero también recibió, por ejemplo, a la señora Ángela Geria, la madre de nuestra expresidenta, la señora Michelle Bachelet, y recibió a muchos grandes líderes del socialismo, como Clodomiro Almeida, como Enrique Correa, por ejemplo, a literatos, ahí tú me ayudarás, ¿no es cierto? Juan Forch, Carlos Cerda, Morir en Berlín, Las dos orillas del Elba, en fin. O sea, había toda una armada que había desembarcado, por así decirlo, en Berlín Oriental, y obviamente que ahí estaba ese otro vínculo, que es un vínculo que no es político ideológico, es un vínculo mucho más emocional de lealtad, de Mm. reciprocidad. Y claro, cuando Honecker cae en desgracia, pierde el poder, pierde el apoyo de los camaradas de la KGB, pierde el apoyo de Gorbachev, va a golpear la puerta del ese entonces embajador Clodomiro Almeida, su amigo, que además doña Irma, que es muy importante, era muy amiga también de Margot Honecker, la llamada Bruja Púrpura en Berlín Oriental. Entonces, la trama es muy interesante, casi como una serie de Netflix, porque se mezclan personajes, figuras, lealtades, situaciones, anécdotas. ¿Por qué ocurren ciertas cosas? Bueno, a veces inclusive no es la alta política, es finalmente, por ejemplo, que Almeida le debía gratitud porque Almeida con su esposa Irma habían tratado de una enfermedad muy delicada a su hijo en la Alemania de Erich Honecker. ¿O por qué llega Honecker a Chile? Bueno, porque su hija Sonja se había casado con Leo Yáñez, un exiliado comunista, socialista, perdón, en Berlín. O sea, muchas veces la fuerza de la amistad, del amor, explica grandes procesos políticos. Oye, tú citaste ahí esa novela de Carlos Cerda, gran persona a quien tuve la suerte de entrevistar en otro programa en La Belleza de Pensar, un programa de televisión que yo tenía, Morir en Berlín, que es un libro que hay que leer, un libro Sí, importante. sí. Sí. O escrito por Está él, la novela otro Roberto libro. Ampuero, me imagino que la has leído, la novela Sí, No volveré Detrás a del muro. Berlín, Y ¿ah? nunca volveré a Berlín, sí, sí. Y nunca volveré a Berlín. Y lo que me gustaría, y una de las cosas que la novela lo que intenta es tratar de entrar en este personaje a veces impenetrable que es Erich Honecker. A ver, ¿qué aprendiste tú de Erich Honecker? A ver, ¿cómo llegó donde llegó? ¿Quién era este personaje al final? ¿Qué sabemos de él, digamos, más allá de la información
que Bueno, se hay manejan. dos biógrafos alemanes a los cuales yo he tenido el interés de contactarlos. Uno de ellos me canceló la entrevista cuando yo iba en el tren camino de Berlín a Potsdam. Y yo sé que de lo que yo escribí no saben nada, y lo digo con mucha certeza porque ellos nunca han estado en Chile, no han visto los archivos y no hablan ni leen español. Entonces, por lo tanto, no saben esa parte. ¿No? Me refiero a Martín Saubro y Thomas Kunze. Y a través de sus primeros libros me aproximé al personaje de Erich Honecker, un hombre que desde la primera hora, ¿no es cierto?, hizo una carrera, un cursus honorum, por así decirlo, en el partido, y que mostró siempre una pureza ideológica, un hombre que había vivido también encerrado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, vivió 10 años en Moabit, que es la cárcel que está en Berlín, y la paradoja de la vida, después cuando pierde el poder, lo encarcelan nuevamente en Moabit, ¿ah? Y tiene un texto que se llama, ¿no es cierto?, Cartas desde la cárcel, que es Moabit finalmente. La pureza ideológica, que era muy importante para él. Sus propios camaradas lo consideraban un dinosaurio comunista, por lo ortodoxo que eran sus planteamientos. Además, ¿no es cierto?, un hombre que había estudiado profusamente los aparatos represores que venían desde Moscú, la NKVD, que se llamaba que la policía política, la KGB posterior, en la cual él se inspiró para dar forma a un organismo siniestro, del cual poco se sabe y en el cual también los chilenos fuimos vigilados, los chilenos del exilio me refiero, que es la Stasi. ¿Ah? Es uno de los organismos más siniestros y oscuros que existe y que alcanzó altos niveles de refinamiento y pureza quirúrgica en la delación compensada, en la extorsión, para permitir que muchos alemanes del este traicionaran incluso a su propia sangre, buscando, ¿no es cierto?, cierta tranquilidad. Entonces tenemos una persona que había hecho del comunismo en su estado puro su máxima perspectiva y que además representaba un estalinismo de la alta observancia. Es decir, por eso él no se llevó nunca bien con Gorbachev. Encontraba que Gorbachev era demasiado reformista, transformador, y que finalmente si se le daba mucha voz al pueblo, los partidos comunistas se iban a transformar en una suerte de clubes de lectura, clubes de opinión, y que no se iba a acatar, ¿no es cierto?, la ortodoxia comunista. Entonces, estamos hablando de una figura de férreo poder que además, ¿no es cierto?, no tenía ningún carisma. Es otra cuestión que yo aprendí. O sea, era absolutamente una figura oscura, gris, que hizo el camino habitual para llegar a la cúpula del poder y que no tuvo ningún problema moral, ni ético, ni valórico, si había que vender a algunos de sus compañeros en pos de sus objetivos. Oye, Cristian, el libro tuyo aborda, lo hablamos al comienzo, las tensiones que se presentan, porque obviamente que no era fácil. Ya tú explicaste muy bien los tres países implicados, las tres transformaciones que estaban viviendo esos países. ¿Cuál es la tensión más difícil y cómo se sortió, a lo mejor desde Mm. Chile? ¿Cuál fue la tensión más ardua, digamos, Perfecto. Mira, que planteó el caso Honecker yo te y que diría que tú desarrollas en tu libro? ¿Ah? la tensión más intensa que uno percibe es la molestia de la Alemania Helmut Kohl, que en un momento determinado le exige a su amigo Patricio Elwin que le entregue de manera inmediata y sumaria al dictador Honecker, porque era buscado por los tribunales de la República Federal de Alemania. Qué difícil Entonces, de haber sido, perdón, para Patricio Elwin, además que era amigo de Clodomiro Almeida, fueron compañeros, claro, etcétera. bueno, Muy tenía una difícil amistad de más de 40 años entre claro, sí, Clodomiro y Patricio Elwin, sí, claro. y como me dijo alguna de las fuentes consultadas, era difícil estar de acuerdo con Clodomiro Almeida, pero era mucho más difícil estar en contra de Almeida. Sí, sí. Entonces, claro, eso te da cuenta un poco del cubitaje político que tenía Almeida. Entonces, por lo tanto, la tensión era muy difícil porque al interior de la naciente o recuperada democracia había varios ministros de Estado del gabinete de Elwin que habían vivido su exilio y le debían mucho a Erich Honecker. Y como me lo recordó también una fuente consultada que cito en el libro, y él me dijo, mira, esto es como el disco de José Vélez, Vino Griego. Amor con amor se paga. Está bueno, ¿ya? Entonces, claro, nos decía, y en ese sentido, obviamente, la tensión con los alemanes fue muy fuerte porque incluso Helmut Kohl, en una de las últimas conversaciones, convocó al presidente Elwin a su suite en el Hotel Hilton a propósito de una cumbre en Río de Janeiro, el cumbre del medio ambiente, para exigirle ya como última medida que tenía que entregar al dictador. Porque claro, contra Honecker había una orden de captura de parte de los tribunales alemanes, pero no había ninguna acusación formal.
cuando la acusación se produce, finalmente se produce también, o se gatillan los elementos jurídicos necesarios. Y aquí una cosa muy curiosa que también la contamos en el libro, eh, cuando Honecker es expulsado de Rusia, llegó a la Unión Soviética, pero se fue de Rusia, o sea, dos países que dejaron de existir, la RDA y la Unión Soviética, el boleto de avión tenía solo un destino, Berlín, para ser juzgado. Normalmente, si uno lo echan de un país, no sé a dónde quiere. No, él tenía un boleto de ida solamente a los tribunales de Berlín, lo cual demuestra también la fuerza del abrazo del oso germano. Yo creo que hay una tensión muy fuerte porque Helmut Kohl también envió a destacados políticos de su partido y de su gabinete a hacer presión al gobierno de Elwin. Hay momentos estelares, ¿ah? En los cuales, por ejemplo, cartas privadas que se entregaban, obviamente, por diplomacia en la más absoluta reserva. Se entregaba la carta, pero la tarde después en la Embajada de Alemania se hacía la conferencia de prensa donde se daba a conocer el contenido de esa carta privada, por ejemplo. Entonces, claro, había ahí una presión del oso alemán muy fuerte contra Elwin, insisto, además porque Elwin tenía que navegar primero para no quedar tan mal con su amigo, pero por otro también para mantener la estabilidad política del gabinete de la concertación. ¿Y cómo lo resuelve Elwin? ¿Qué es lo que aprendiste tú ahí de Elwin? Me dijiste, te metiste en los archivos de Elwin también, de las Sí, fundaciones de Elwin, sí, etcétera, ¿no? de todo, de todo. Mira, primero que fue tal la inoperancia de nuestra Cancillería, específicamente la del canciller Silva Sima, un canciller que además era muy curioso porque no hablaba idiomas, solo español, muy curioso en ese sentido, que la Cancillería fue marginada de la negociación y tomó la batuta de la negociación el presidente Erwin de forma personal, lo cual es muy raro, con Enrique Correa, ¿no es cierto?, y otros de sus asesores más cercanos. Y lo que aprendí ahí es que finalmente Chile opta por el tradicional legalismo jurídico para desgastar y agotar a los alemanes y a los rusos. Es decir, siempre apelando a normativas internacionales, jurídicas, algunos resquicios humanitarios para poder prolongar un poco la estancia de Honecker primero en la embajada, porque estuvo en la embajada casi 7 meses y medio en Moscú, lo cual se transformó en un huésped incómodo, señalando, por ejemplo, que en un momento determinado, de las cosas curiosas que pasan en nuestro país, en la embajada coinciden tres embajadores para dar solución a este tipo de temas. Uno, Almeida, que hacía lo que quería, decían los medios, la segunda, Enrique Silva Sima decía que iba a renunciar y él salía diciendo al otro día, no, yo no voy a renunciar, o sea, ese es el nivel de desacople que había en el gobierno. Roberto Cifuentes, que era un amigo muy personal de Erwin, que había tenido una vasta experiencia con los alemanes, conocía muy bien el mundo alemán, la política, y finalmente el que prima va a ser James Holger, un destacadísimo embajador que nosotros recuperamos en un capítulo del libro sobre su misión diplomática, sobre su labor como diplomático, que demuestra la importancia de tener diplomáticos bien formados de carrera y con un amplio dominio del sistema internacional, ¿no? Que finalmente el que lleva una desgastante negociación que va a apelar a lo jurídico, va a apelar al humanitario, va a apelar también a las lealtades, hasta conseguir finalmente que se desgastaran tanto los alemanes como el propio desgaste que generaba la negociación en el matrimonio Honecker, y también no olvidar que el matrimonio Honecker y especialmente Eri estaban atravesando por un difícil estado de salud porque Honecker tenía esta condición médica que siempre fue una nebulosa, como todo en la Stasi, como todo en la KGB. Nunca realmente se supo cuál era su estado de salud. Se falsearon informes médicos, que tenía cáncer, que no lo tenía, que había desaparecido, todo para poder juzgarlo. Hasta finalmente, ¿no es cierto?, lograr la salida de Honecker de la embajada con ruta directa a Berlín para ser juzgado. Entonces, uno lo que aprende ahí es que la esgrima diplomática tiene muchas aristas y que no siempre se resuelve de las maneras jurídicas que uno quisiese. En mi modesta opinión, lo que siempre se presentó como una hazaña rutilante de la diplomacia del presidente Elwin, para mí no lo es tal, sino que a la luz de la investigación yo podría decir que finalmente es una oscura negociación en la cual incluso se cambiaron fechas para que los periodos no coincidan de apelación, para que el propio Honecker fuera saliendo rápidamente de la embajada y cedimos a la presión del oso alemán. No es menor lo que estás diciendo, es decir, significa que hay que leer este libro, un libro importante, que nos hace releer lo que vimos, claro, todos asumimos que esto fue un éxito de la diplomacia chilena, y resulta que tú lo que estás diciendo es que tenía su oscuridad, tenía su sombra, este proceso. El refugio chileno de Erich Honecker, 1991-1994,
su autor con el que estoy conversando aquí en el jardín, Cristian Medina, historiador de la Universidad de San Sebastián. Ayer fue presentado en Concepción el libro y ojo, al que quiera asistir al lanzamiento en la Feria del Libro este sábado a las 3 de la tarde en la FILSA, Feria Internacional del Libro Santiago, pueden asistir al lanzamiento. No puedo dejar de terminar el programa, tal vez nos va a dar para un programa entero después, para preguntarte por un personaje que tú investigaste también. Me refiero a Luis David Cruz Ocampo, un embajador chileno en la Unión Soviética, que tiene que ver con la Universidad de Concepción y que fue amigo o que conoció a mi abuela paterna. Yo recibí de mi abuela paterna varios libros que tienen el timbre con las iniciales Luis David Cruz Ocampo y escuché su nombre en alguna conversación o tertulia a las que hacía mi abuela. Entonces quiero dedicar estos últimos minutos y me comprometo a que hagamos un programa especial sobre el personaje. Bueno. ¿Quién fue Luis David Cruz Ocampo? Así un breve retrato. Sí. ¿Y qué es lo que fuiste a investigar tú, Cristian? En forma telegráfica, uno de los padres fundadores de la Universidad de Concepción, junto a Enrique Molina Garmendia, o sea, una figura a nivel regional muy importante, creó el sistema de financiamiento de la Universidad de Concepción a través de la lotería y es el redactor de los estatutos de la Universidad de Concepción. Y además un literato, un intelectual, Muy culto, humanista, gran lector. un gran lector. Escribía como licenciado vidriera en algunas revistas que había aquí a principios del siglo acá en Concepción. Y él fue ministro de Educación y después fue nombrado en dos cargos diplomáticos muy importantes, que es la hebra de la madeja que yo he seguido. El primero, embajador de Chile en el Vaticano en la época de Pío XII, plena Segunda Guerra Mundial. Yo estuve en febrero de este año en el Vaticano, en los archivos vaticanos, investigando qué me encontraba este caballero. Oye, pero eso Y, es fascinante, entrar a los archivos del Vaticano. No, oh, es el menor como ese es otro fascinante, programa, ¿no? ese es otro programa, sí. Claro. Sí, fue una ¿Ya? experiencia realmente única para un investigador. Estuve casi un mes en los archivos vaticanos. Bueno, y Luis David Cubo Campo después fue nombrado como el primer embajador de Chile en la Rusia de Stalin, o en la Unión Soviética de Stalin, donde lo pasó muy mal. Y bueno, nuestra relación con el mundo soviético parte el 11 de diciembre del 41, perdón, del 44, y se rompe rápidamente cuando González Videla rompe con los comunistas y después rompe con la Unión Soviética. Así que, a pesar de que fue una embajada muy corta, fue muy intensa porque Luis David Cruz Ocampo, como buen abogado internacionalista, eh, debido a que su hijo mayor Álvaro se casó con una ciudadana rusa que fue impedida salir de la Unión Soviética por su luna de miel, Luis David Cruz Ocampo emprende una cruzada por los derechos humanos de las mujeres soviéticas que durante la Segunda Guerra Mundial, casadas con británicos, canadienses, en fin, norteamericanos, también fueron impedidas de salir y acompañar a sus maridos y hacer vida familiar, que es un derecho humano fundamental, a la vez que la Unión Soviética también participaba de la naciente Naciones Unidas, donde se estaba redactando declaraciones universales de los derechos del hombre, y lo podríamos decir, mientras la Unión Soviética firmaba un acuerdo de derechos humanos, violaba sistemáticamente el derecho humano importante de estas mujeres de acompañar a sus maridos a sus países de origen. Y ahí el libro refleja un poco toda esa esgrima, toda esa lucha, ese debate diplomático que se hace de un pequeño país, como en el caso de Chile, contra este gigante euroasiático que era la Unión Soviética, y la Unión Soviética además de Stalin, digamos que era realmente una maquinaria represiva muy potente. Valiente, fascinante el personaje de Luis David Cruz Ocampo. Yo te quiero agradecer, Cristian, esta conversación, este paseo que hemos tenido esta tarde aquí en Desde el Jardín, comentando el lanzamiento del libro El Refugio chileno Erich Honecker, 1991-1994, que se lanzará en Santiago en la Feria del Libro este fin de semana, el sábado a las 15 de la tarde. Muchas gracias, Cristian, muy interesante lo que hemos conversado. Me has dejado con más preguntas para hacerte en una próxima conversación que espero que tengamos pronto. Muy amable por la invitación y ojalá que asistan a la feria el día sábado, a las 3 de la tarde. Y les quiero recordar también que nos acompaña Fundación Irarrázaval. Siempre los días lunes conversamos con profesores de Chile y Hotel Sheraton, Primavera Feliz en Sheraton, Santiago. Súmate a los Wine Camp Child Night todos los viernes con música en vivo. Disfruta de los almuerzos buffet sabatinos y no te pierdas los aplaudidos brunch dominicales. Sheraton, Santiago, lo más parecido a estar de viaje. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana cuando vuelva a abrir la verja de madera de este jardín. No se olviden de la frase de Voltaire al final del Cándido, que siempre la digo al final del programa: hay que cultivar el propio jardín. Hasta mañana.
Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Sheraton Santiago.